Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien. Está en el sitio indicado. Si eres un gran aficionado a los videojuegos, bueno, tanto si lo eres como si no, como si quieres experimentar en un hotel un poco diferente y a la vez divertido y relajante. Muy bien. Sí, efectivamente. Este hotel está ambientado completamente en temática gamer. Bien, ¿cuántos días va a quedarse? Perfecto. Vale, déjenme registrarle. ¿Me dice su nombre, por favor? Vale. Viene solo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. ¿Plataforma favorita donde juega videojuegos? No, esto es simplemente para hacer una valoración. No tiene nada que ver ahora mismo con la habitación que le vamos a dar. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vale. ¿Va a quedarse a pensión completa? ¿Solamente desayuno? Solo desayuno. Perfecto. Pues como quiera, bien puede ir a la cafetería o también puede llamar al servicio de habitaciones y que se lo suba. ¿De acuerdo? Que se lo lleve a su habitación. ¿De acuerdo? Genial. Vale. Perfecto. Pues muy bien. Supongo que es la primera vez que viene a este hotel, ¿verdad? Sí, bueno, creo que somos un poco pioneros, la verdad. Muy bien. Sí, hasta ahora la aceptación ha sido muy buena. La gente viene aquí a desconectar, a disfrutar, a relajarse, a pasarlo bien en general. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ahí ve que tengo una pantallita y voy a mostrarle las diferentes habitaciones que puede seleccionar algunas. También me puede sugerir en algún momento alguna por si a lo mejor así a mí se me pasa. ¿De acuerdo? Sí, son habitaciones basadas en temáticas de videojuegos o también hay habitaciones, aunque un poquito menos, o sea, son la minoría, ambientadas en plataformas. O sea, vamos a ir viéndolas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le gusta una habitación ambientada en la plataforma Nintendo, por así decirlo, pues es muy sencillo. Esta es la habitación que tiene. Como puede ver, es una habitación completamente ambientada en Nintendo, toda llena de accesorios, no le falta ningún detalle. Sí, efectivamente te sentirás como dentro, ¿no? De ese mundo. Bien, luego, si quiere, también puedo enseñarle algún videojuego de la otra plataforma. ¿Le gusta PlayStation? ¿Le gusta? Bien, pues tenemos, por ejemplo, basado en el videojuego de las sofás. ¿Le gusta? No lo ha jugado, pero sabe cuál es. Vale, de acuerdo. Pues sería este. Vale. Tenemos esta habitación un poquito así como caótica. Al final pues decidimos que tenía que estar dentro de ese ambiente pues apocalíptico, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, a mucha gente le suele gustar esta habitación más que nada porque, bueno, pues tienen gran amor, ¿no? Hacia ese videojuego. Vale, sí. ¿De Assassin's Creed? Sí. Lo que pasa es que la habitación que nosotros tenemos de Assassin's Creed no suele ser lo que la gente espera. Hemos tomado nota y en breve vamos a reformar algunas de ellas, aunque esta la vamos a dejar, la que le voy a enseñar a continuación, la vamos a dejar como está, porque hay gente que le gusta, pero es cierto que podríamos darle otro giro a esta temática, a esta ambientación, que a lo mejor hemos estado un poco errados. Se la voy a enseñar. Aquí tiene. Como puede ver, esta habitación, a pesar de estar ambientada en Assassin's Creed, porque creo que, bueno, pues ya se nota, ¿no? Aparte de los accesorios que podemos ver, es verdad que es un poco como minimalista y es un poco, ¿cómo decirlo? Que sea como acogedora, no sé muy bien cómo explicar. Yo no tuve la idea de la reforma de esta habitación,
pero es así, ¿no? Como tiene madera por todos lados, bueno, pues digamos que es un poquito más pues acogedora. Y a pesar, pues bueno, se ve que dentro de la ambientación, pues se ve que es de Assassin's Creed. Sí, pero es cierto que deberíamos darle un giro a la decoración. Ya digo, hemos tomado nota y en breve estará a lo mejor un poquito más ambientada, que se sienta más inmersivo. Sí, muy bien. No sé si le ocurre algún videojuego que... Un Resident, vale. Puedo enseñarle la habitación perfectamente. Las habitaciones que tenemos ahora mismo llena. Suelen gustar mucho las habitaciones que están ambientadas en los Resident. Igualmente ahora se lo voy a mirar, pero para que la vea. Vamos a... Ahí, la tenemos. Como puede ver, pues está totalmente ambientada en los videojuegos de Resident, una saga pues cuanto menos estupenda y que, bueno, pues que tiene un gran público, por supuesto. Y también un poquito así, ¿no? Pues con el tema del virus T, el zombie, bueno, pues todo lo que engloba, ¿no? El universo al final de Resident. Bien. Igualmente le he dicho que se lo voy a mirar aquí en el ordenador un momentito. Okay. Y siento decirle que está completamente llena, o sea, no tenemos ahora mismo esta habitación libre. De hecho, tenemos unas 3 habitaciones dedicadas a esta temática, pero están todas completas. Sí, lo siento. Vale. ¿Qué habitación le gustaría al final? ¿Alguna plataforma en concreto de PlayStation? Vale. Ok, ¿de las sofás le ha gustado? Sí, perfecto. Pues yo creo que ahora mismo esta la tenemos libre. Sí, sí, tiene todas las comodidades. Tienes videoconsola, tienes televisor, tienes videojuegos disponibles. Igualmente tenemos una sala donde podrás seleccionar más juegos todavía. Si quiere, ahí hay que dejar un registro. Bueno, ya se lo explicaremos más adelante, ¿de acuerdo? Vale. Aunque bueno, en la habitación he de decirle que tiene una amplia carta de videojuegos, por lo cual muy rara vez algún huésped ha tenido que ir a la sala por alguno, pero oye, nunca se sabe. Muy bien, vale, está totalmente disponible, perfecto. Sí, sí, no se preocupe, ahora le voy a hacer un pequeño tour por algunas salas para que sepa, ¿no? Más o menos qué es lo que tenemos aquí. Efectivamente, sí que le voy a comentar una cosita, y es que si también le gustan los juegos retros, es verdad que tenemos una sala, pero si no quiere salir de la habitación, tenemos estas pequeñas máquinas arcades en miniatura. Sí, ¿verdad? Ya las ha visto por ahí. Y esto trae una infinidad de juegos arcade que la verdad incitan bastante a la nostalgia. Que la verdad pues nos lleva bastante, ¿no? A la nostalgia. Efectivamente. Lo que pasa que decir que estas maquinitas pues son de renting, o sea, tienes que pagar una cuota para tenerla. Sí, va por días, vas por días. Sí, sí, como le he comentado, igualmente tenemos una sala con máquinas ya de tamaño obviamente reales, arcade. Vale, sin ningún problema. Obviamente yo tengo que decirle los servicios que tenemos. Bien, esto al final, pues como digo, es para esa comodidad de que no tenga que salir de la habitación. Muy bien, pues vamos a dejarla en su sitio. Perfecto. Y bien, ahora me va a pagar al contado o con tarjeta. Sí, ahí tiene el precio. Vale, me vas a pagar con tarjetita, ¿vale? Pues mira, es muy sencillo, la pasas por ahí, por esa ranurita. Ha dado fallo.
No se preocupe, páselo otra vez, que a veces pasa que no la coge bien, que no la pilla bien la tarjeta. Ahora sí, perfecto. Vale. Muy bien. Pues aquí estaría su tarjetita, ¿vale? Con esa tarjetita llega y abre la puerta sin ningún problema. Y espera un momento, tengo que darle una cosita. Tengo que darle este mando, ¿vale? Si lo tenemos aquí, solamente los mandos están disponibles en recepción, porque no lo podemos dejar en las habitaciones, porque por desgracia, sí hay gente para todo y bueno, ha habido algún que otro descuido, vamos a llamarlo así. Muy bien. Esto ahora obviamente queda registrado, efectivamente tenemos un registro de todo. Muy bien. Y aquí tiene el mando, ¿vale? Sin ningún problema. Está totalmente nuevo, seguro. Si tiene algún fallo, háznoslo saber inmediatamente, ¿vale? No esperes unos días, ¿de acuerdo? Vale, y ahora sí, aquí. Un momentito. Muy bien. Quiero que coja y me firme. Quiero que coja y me firme aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues con esto, un momentito, voy a mandarlo al archivo. Perfecto. Pues con esto ya estaríamos. Si me hace el favor de seguirme, voy a enseñarle algunas salas de este hotel, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues como puede ver, esta sala es una sala de entretenimiento común, ¿vale? Aquí puede venir cualquiera que esté alojado en el hotel y es una sala que se usa tanto para ver películas como también para jugar a videojuegos o simplemente también para conversar y socializar, ya que, bueno, normalmente las personas que os alojáis en esta clase de hotel tenéis pues muchas cositas en común. Como ves, la sala está ambientada bastante así tenue, relajante, porque bueno, pues esta ambientación al final es la que nos gusta, ¿no? Y es la que también os gusta a vosotros. Sí, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Tenéis todas las comodidades que puedes ver, o sea, es una sala ideal, perfecta, idónea, como digo, para conocer personas con aficiones con los mismos hobbies, los mismos intereses en videojuegos y a la vez pasar un buen rato también, claro que sí, desconectar. Muy bien, estupendo. Vale, vamos ahí a la sala de las máquinas arcades, como le he dicho, pues había una. Vamos. Bien, esta es la sala de las máquinas arcades. Eso es, máquinas retros, videojuegos arcade, como quieras llamarlo. Como quiera llamarlo, efectivamente. La verdad es que sí, que te atrae, ¿verdad? Vale, porque de qué, vale, ya he visto al meter sus datos de qué año es y entiendo que estas máquinas pues le gusten y al final lo transporten, ¿no? Al final a la adolescencia, sí. Pues sí, la verdad es que tenemos una gran variedad de máquinas, de videojuegos diferentes y videojuegos que en su época fueron top. Sí, claro, esto obviamente va con monedas. Sí. No, aquí no se usa tarjetas. Esto va introduciendo la monedita de toda la vida y hasta que quieres jugar una partida echas tu moneda y no hay más. Vale. Muy bien, y bueno, voy a enseñarle por último la sala para, digamos, matar esa gazuza, ese hambre que puede entrarle cuando esté jugando a videojuegos. Vamos.
Pues bien, aquí tenemos lo que es la cafetería, bar, cafetería, también con nuestras arte recreativa, en donde pues más de lo mismo. También puedes jugar videojuegos, puedes comer, desayunar, tomarte un café, una bebida. Es un poco de todo, sí, es un poco una sala de variedad, un poquito de variedad. Prácticamente también puedes conocer obviamente personas, puedes socializar, hablar de vuestros intereses, prácticamente casi que puedes hacer lo mismo que en esa sala común que te he enseñado, con la diferencia de que el ambiente obviamente pues es diferente. Sí, como puedes ver, además nuestro hotel es prácticamente está muy tranquilo, porque algo que nosotros obviamente llevamos a rajatabla es la tranquilidad, o sea, un ambiente sereno. No queremos jaleo, no queremos. Pues no, no solemos tener huéspedes gritones jugando a videojuegos. No lo sé, pero es verdad que es un poco extraño, ¿verdad? Igualmente, nuestras habitaciones están casi insonorizadas, están muy aisladas, por lo cual si, no sé, si alguien está pegando alguna voz mientras está jugando algún videojuego, pues prácticamente lo vamos a escuchar muy bajito. Se escucharía muy, muy bajito. Y obviamente desde aquí no se escucharía. Muy bien, pues esto es todo cuanto puedo enseñarte del hotel. Lo demás lo puedes ir descubriendo por ti mismo. Sí, sí, hay un poquito más de espacio. Lo que pasa que yo ya tengo que irme, no puedo dejar la recepción tanto tiempo sola. Entonces, lo demás lo puedes ir descubriendo tú. Y nada, te deseo que tengas una feliz estancia, que disfrutes de todo lo que acontece en ella. Eso es, y que bueno, sobre todo, que el propósito de relajarte y de desconectar se cumplan, ¿de acuerdo? Para cualquier duda, cualquier consulta, puedes llamar a recepción desde el mismo teléfono que tienes en la habitación, o simplemente puedes acudir a ella directamente. Nada, a ti, para eso es mi trabajo. Muy bien, lo que le he dicho, disfrute de su estancia, y en estos momentos, como es tarde, le deseo que pase una buena noche.